En el video anterior mostramos la idea geométrica detrás de la definición del flujo de un campo vectorial a través de una superficie y nos dimos cuenta de que está ligada a la idea de cuánto de ese campo vectorial es capaz de atravesar de un lado al otro en la superficie, y que depende además de factores como el mismo campo, el área en la superficie y el ángulo que hay entre los vectores, me refiero al vector normal de la superficie, y el vector del campo. En este video usaremos esta idea de base para poder generalizar la definición de flujo a casos en que el campo pueda variar espacialmente o también al considerar superficies curvas. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, continuamos con la idea de flujo de un campo vectorial, esta vez para casos en que el campo pueda variar en el espacio como también cuando la superficie es curva. Para tomar esta idea haremos lo siguiente. Quizás hacer este caso general a priori pueda ser un poco complejo, de modo que podemos tratar de aproximar este flujo con algo ya conocido como es el flujo de campos constantes en superficies planas. Para hacer esto, lo que haremos será simplemente hacer pequeñas particiones de la superficie hasta el punto en que sean planas en una pequeña vecindad. Esto nos conviene, ya que sabemos cómo calcular el flujo en estos casos. Así, si queremos el flujo total, lo único que tendremos que hacer será calcular el flujo en cada pequeño sector por separado y sumarlos. En este punto no podemos olvidar que estamos haciendo simplemente una aproximación por el hecho de que no necesariamente el campo vectorial es constante en cada una de esas pequeñas regiones. Sin embargo, cuando hacemos superficies cada vez más pequeñas y si el campo es lo suficientemente suave o equivalente sus cambios son graduales en cada vecindad, entonces en el límite en que la superficie es infinitesimal, el campo sí podría considerarse constante, de modo que en este punto el flujo ya no será una aproximación, sino que será el flujo real. Para lograr esto, debemos hacer lo siguiente: aumentar el número de particiones a un número que sea muy grande o que tienda al infinito, lo que tiene las siguientes implicancias. Por ejemplo, las posiciones de cada superficie ya no serán discretas, sino que serán continuas. El campo vectorial de cada superficie depende continuamente en cada una de esas posiciones. Las superficies que antes eran finitas, ahora serán pequeñas, muy pequeñas, o bien infinitesimales. Y por último, la suma discreta ahora ya no podrá ser de esa forma, sino que tiene que ser una suma continua o bien una integral. De esta forma, el flujo del campo vectorial puede escribirse como la suma de muchos flujos en superficies infinitesimales, salvo que ahora el paso de una superficie a otra ya no es discreto, sino que es continuo, lo que nos lleva a la definición de la integral de flujo del campo vectorial, que es la integral sobre la superficie de a punto ds. En el resto del video trabajaremos esta definición con superficies planas, pero con campos vectoriales que varían según el punto, y en otros videos hablaremos de superficies curvas, enfocándonos en los casos particulares de sistemas coordenados que son clásicos como coordenadas cilíndricas o esféricas. Y ahora también, antes de comenzar con la parte práctica, te dejo una pregunta propuesta que espero puedas responder con lo que abordaremos en el resto del video. Y la pregunta es: considera el campo vectorial A definido como x cuadrado por y cuadrado por z en y unitario, menos x cuadrado y cuadrado z en j unitario y más x por y por z en k unitario. ¿Cuál será el flujo de este a través de la superficie definida por x igual a 2, y entre 0 y 1 y z entre 1 y 2? Ahora continuemos con el mismo campo vectorial, pero calculemos el flujo en otras superficies. Ahora, antes de entrar al cálculo directo del flujo en estas, me gustaría enfatizar el hecho de que cuando calculamos algún flujo, lo estamos haciendo en la superficie, o sea, tomamos los valores del campo vectorial en los distintos puntos que la definen. Por ejemplo, en la primera superficie se tiene que es un cuadrado de lado 2, que está en un plano paralelo al plano XY, pero en z igual a 1. Aquí los vértices están determinados por los puntos A 1,1,1, B menos 1,1,1, C menos 1,-1,1 y D 1,-1,1. Y el valor del campo vectorial A en cada uno de estos puntos tiene un valor distinto. Por ejemplo, en el primer punto será I menos J más K, en B es I menos J menos K, en C es I menos J más K y en D es I menos J menos K. O sea, se puede ver que el campo vectorial toma valores distintos, y si ustedes evalúan al campo en algún otro punto intermedio, notarán que también los valores muy posiblemente sean distintos. Ahora vamos al cálculo del flujo en esta primera superficie, que está definida como este cuadrado de lado 2 en x que va desde menos 1 hasta 1 y desde menos 1 hasta 1 y en z igual a 1. Nosotros habíamos dicho que el flujo lo podemos calcular como la suma de muchos flujos pequeños, o sea, de muchos flujos infinitesimales,
a lo largo de toda la superficie, que en este caso vamos a hacerlo en S1. Y esto es llevarlo a la definición que era A.ds. Y esto pensado en la superficie. Ahora, ¿cómo construimos eso? Yo la verdad les recomendaría pensar primeramente en el flujo infinitesimal, en donde sabemos que esto es el campo por el elemento de superficie. Aquí ya sabemos cuánto es el campo y tendríamos que pensar en cómo definir este elemento de superficie, que sabemos que tiene que ver con el área, esto pensado en un área infinitesimal, y un vector que es normal a la superficie o perpendicular. Para pensar en el elemento de superficie, podríamos pensar en un pequeño rectángulo, aprovechando que esto está en coordenadas cartesianas. Entonces pensaríamos en un elemento de área de este pequeño rectángulo. Aquí cambiamos en una coordenada de x, otra coordenada de y, y podríamos identificar rápidamente que el área de esta sección es simplemente dx por dy. O sea, esta primera parte sería dx dy. Y el elemento, el vector normal, digo, es un vector que es perpendicular a la superficie. Pero habíamos dicho ya que este cuadrado es paralelo al plano XY, o sea, un vector normal podría ser el vector k unitario o menos k unitario. De modo que vamos a elegir solamente k unitario para hacer el cálculo de este flujo. De esta forma, lo que haríamos sería calcular el flujo en esta pequeña, este flujo infinitesimal, digo, en esta pequeña superficie que es la que tenemos caracterizada acá, que sería el campo punto este vector, que sería k por dx dy. Y si hacemos el producto punto del campo vectorial punto k, nos quedaría solamente este término por el producto. Nosotros sabemos que i.i es 1, j.j es 1, k.k es 1 y cualquier producto i.j, i.k o j.k es 0. Así que lo único que va a sobrevivir en realidad es este, que sería x por y por z, k.k dijimos que eso es 1, de x por dy. Y ahora lo último que nos faltaría sería pensar que esto lo estamos evaluando en la superficie. Y en la superficie nosotros dijimos que esto es para z igual a 1. O sea, vamos a reemplazar esto por z igual a 1 y nos quedaría algo así. X por y por z igual a 1 y por dx por dy. Ahora simplemente debiéramos pensar en cómo hacer la suma de flujos, que es básicamente esta parte. ¿Y cómo hacemos esa suma de flujos? Tendríamos que pensar en el área que estamos recorriendo. Para hacer esto, x tendría que ir desde menos 1 hasta 1, o sea, estos serían los límites de integración en x, en y también desde menos 1 hasta 1, y entonces esto define a nuestra integral. Por lo tanto, podríamos decir que el flujo que estamos calculando en esta primera superficie sería la suma o la integral de este a.ds, que acabamos de decir que es x por y, dx por dy. Y bueno, aquí esta integral lo hacemos sobre la superficie, que sabemos que es una integral doble en realidad, en donde vamos a integrar primero en x. Los límites de integración para x son desde menos 1 hasta 1. La segunda integral es en y, que sería también desde menos 1 hasta 1. Y esta sería la integral que representa al flujo a través de esta primera superficie. Y ahora solamente vamos a integrar esto. Aquí no nos complicamos mucho. Este caso es bien sencillo en el sentido de que las variables son separables. En general uno podría tener una dependencia entre las dos variables, pero en este caso no nos complica. Así que lo único que vamos a hacer es separar estas integrales porque podemos hacerlo. Y nos va a quedar la integral entre menos 1 y 1 de x por dx. Lo mismo con la integral en y de menos 1 a 1 de y por dy. Y si hacemos cada una de estas integrales por separado, nos va a quedar un medio por x cuadrado evaluado entre menos 1 y 1 por el resultado de la otra integral que sería un medio y cuadrado evaluado también entre menos 1 y 1. Y si hacemos esto nos quedaría un cuarto. X cuadrado evaluado en 1 nos da un 1 menos menos 1, perdón, al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado, un menos 1 al cuadrado. Bueno, esto nos da un 0 ya. Y lo mismo va a pasar con la otra integral, que sería un 1 al cuadrado menos un menos 1 al cuadrado. Todo esto nos va a dar un 0. Así que esta primera integral nos da un 0. Y la forma de interpretar esto es que la cantidad de líneas del campo vectorial que entran y que salen de la superficie en comparación con el vector normal, que en este caso es k,
es exactamente la misma, y por eso el flujo neto es 0. Para calcular el flujo en la segunda superficie, básicamente hacemos lo mismo. Ahora esta superficie sí está definida en x entre menos 2 y 2, que es más o menos lo que tenemos acá. El y es fijo en igual 1, y z que va entre menos 2 y 1. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo? Siguiendo la misma idea, vamos a tener que el flujo total es la suma de muchos flujos pequeños, y cada uno de estos va a estar definido como el campo punto el elemento de superficie. Ahora, ¿cuánto vale el elemento de superficie? Dijimos que es el vector normal por el elemento de área. Y el elemento de área podríamos verlo directamente desde acá. O sea, por ejemplo, tenemos una especie de rectángulo. Tendríamos que generamos, cuando variamos en x y en y, un pequeño rectángulo de área de x por dz, cuya área sería entonces dx dz, dx por dz, y el vector normal. Aquí hay que tener cuidado porque esto está en el plano igual 1, que es constante, o sea, esto es paralelo al plano xz. El vector normal asociado a este plano, entonces puede ser el vector j o menos j. Vamos a elegir el vector j nuevamente simplemente para que esto sea positivo. Entonces esto sería nuestro elemento de superficie, de modo que tenemos que calcular el producto punto entre el campo A con el vector de superficie, que es j por dx dz, sin olvidar que esto lo estamos evaluando en la superficie en y igual a 1. Ahora, siguiendo la misma idea del producto punto, sabemos que lo único que puede sobrevivir sería la componente j debido al producto punto, ¿no? De modo que esto va a ser menos x cuadrado y cuadrado z por dx dz, y como esto está evaluado en el plano, va a ser para el valor de i igual 1, que es el que está definido acá. Entonces, siguiendo esto, el pequeño flujo a lo largo de esta superficie, a través de esta superficie, sería menos x cuadrado, el i vale 1, z no sabemos, bueno, varían en todo este campo, dx por dz. Y los límites de integración, para poder definir la integral completa, vamos a tener que x va entre menos 2 y 2, y que el z iría entre menos 2 y 1. Eso es lo que define a nuestro rectángulo. Por lo tanto, si vamos a definir la integral de superficie completa, sería algo así como la suma de estos flujos pequeños a lo largo de la superficie, que en este caso sería S2 de phi, y nos daría la suma, digamos, o la integral de menos x cuadrado por z de x por dz, con los límites de integración que van a ser x entre menos 2 y 2 y el z entre menos 2 y 1. Aquí solo nos queda integrar y vemos que no hay muchos problemas, esto debido a que no hay una relación geométrica entre las dos variables, o sea, podemos separar las integrales y esta integral de flujo nos va a quedar menos, dejando este signo afuera. La integral en x, la voy a dejar aquí, sería entre menos 2 y 2 de x cuadrado por dx. La integral en z sería entre menos 2 y 1 de z por dz, y hacemos el producto. O sea, por un lado vamos a tener la integral de z, que es z cuadrado, bueno, un medio, z al cuadrado entre, bueno, un medio z al cuadrado entre menos 2 y 1 por x cuadrado, que eso sería un tercio x al cubo evaluado entre menos 2 y 2. O sea, nos quedaría algo así como menos un medio por un tercio, eso es un sexto. Z cuadrado evaluado en 1 y menos 2 nos daría un 1 al cuadrado menos un menos 2 al cuadrado. Eso es la integral en z. Y nos quedaría un x al cubo, que sería 2 al cubo menos un menos 2 elevado al cubo. Así que por ahora nos va a quedar algo así como un sexto. Esto nos da 1, esto nos da 4, esto nos daría un menos 3. Acá nos quedaría un 8 menos un menos 8, o sea, nos daría un 16. Y el resultado de esto sería algo así como, a ver, tenemos un 2, esto lo podemos simplificar, 3 entre 6 nos da un 2. Nos queda un signo más porque podemos compensar este menos con este menos. Y sería 16 entre 2, que eso nos da un 8. Así que ahora sí podríamos decir que el flujo es positivo, o es distinto de 0 en realidad.
Aquí lo que estamos diciendo es que hay más líneas de campo que pasan por la misma dirección del vector normal, que en este caso elegimos J, que los que pasan hacia el otro lado. O sea, hay una cantidad del campo vectorial que es positiva, que va hacia J, que le gana a la parte que viene hacia menos J. Y entonces ahí tendríamos más o menos la interpretación de esta integral de flujo. Y bueno amigos, vamos a dejar el video hasta acá y espero que puedas responder nuestra pregunta propuesta aquí en los comentarios. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudar. Lo dejamos hasta aquí, cuídense.